Manténgase conectado, empezamos en Recording in breves progress. minutos. Manténgase conectado, empezamos en breves minutos. Manténgase conectado, empezamos en breves minutos. Buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breves minutos daremos inicio. Les invitamos a mantenerse conectados, verificar su audio y video, y a compartir sus preguntas a través del chat. Agradecemos su participación. Buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breves minutos daremos inicio. Les invitamos a mantenerse conectados, verificar su audio y video, y a compartir sus preguntas a través del chat. Agradecemos su participación. Manténgase conectado, empezamos en breves minutos. Manténgase conectado, empezamos en breves minutos. Manténgase conectado, empezamos en breves minutos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en nuestro webinar organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena junto con nuestro socio Matt Gio. El día de hoy, nuestro socio Matt Gio nos hablará de cómo impacta la operación minera, de cómo impacta en la operación minera la utilización de un simulador de tornadura. El objetivo principal de esta jornada es mostrar el desarrollo del simulador de tronadura de explosivos y su impacto en la operación minera de cielo abierto y subterránea. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que esta jornada sea de gran valor para todos ustedes. Ahora les vamos a presentar a la empresa Matt Gio. Matt Gio SPA es una empresa dedicada a la ciencia aplicada en problemas de la ingeniería, con especial énfasis en áreas de geotécnica, optimización en procesos de tronadura, mediciones de esfuerzos con AE y análisis NDT para sistemas de fortificación interior mina. Nuestro expositor el día de hoy será Víctor Apablaza Barraza, gerente de operaciones de Matt Gio. Víctor Apablaza, PhD en Ciencia de Materiales, ingeniero físico y diplomado en túneles mineros, con 25 años de experiencia en áreas de la geotecnia, mediciones de esfuerzos con AE, ensayos no destructivos y desarrollos tecnológicos orientados al área de tronadura de explosivos. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te cedo la palabra para que puedas dar inicio a tu presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir aspectos técnicos en temas que son relevantes para la industria minera, en los cuales compartimos tanto Chile como Perú interés en este tipo de desarrollo y áreas. Como bien decía, la presentación que haré hoy es de el impacto de la tronadura precisa y su impacto en operaciones mineras, ¿ya? Nosotros somos una empresa, primero que todo, brevemente introducir que la empresa en la cual nosotros trabajamos es una empresa con base científica, pero que aborda problemas de la ingeniería, ¿ya? Está siempre en búsqueda de solucionar problemas en ámbitos mineros metalúrgicos. Trabajamos en ella ingenieros, geólogos, físicos, matemáticos, doctores en materiales, entre otros. Nuestras áreas de interés son minería y geociencia, ciencias de materiales, ingeniería de desarrollo tecnológico y la industria y detección de fallas.
Dentro de eso están las mediciones de esfuerzo con emisión acústica, laboratorio de geodinámica, y también contarles que tenemos sistemas no destructivos para medir calidad en sistemas de fortificación interior mina. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la tronadura precisa y su impacto en operaciones mineras, ¿ya? Y la primera pregunta que uno se hace en este transitar de muchos años investigando estos temas tan complejos es preguntar cuánto saben, cuánto ustedes saben todo lo que se invierte en perforación y tronadura en su compañía. Y eso inmediatamente también se complementa con otra pregunta, de si el diseño de la tronadura está optimizada o cuál es el impacto en millones de dólares que tiene reducir el consumo de PIT, ya sean 10, 20, 30% de los gastos de la operación. Y también surgen no solamente consultas o inquietudes o incógnitas respecto a lo económico, sino que también un aspecto no menos importante como es qué tan certera es la evaluación del daño que se está generando producto de la aplicación de tronadores explosivos. Cómo se está degradando las propiedades estructurales del macizo rocoso tanto en los bancos de un rajo o en los pilares de una mina subterránea. Y esto también conlleva la pregunta si tenemos certeza de que los sistemas de fortificación que estamos utilizando son los apropiados en términos de su largo y sus propiedades eh, estructurales. Todas estas preguntas se engloban en un término que es la incertidumbre, ¿ya? La incertidumbre es la que nos lleva a elucubrar o tratar de explicar fenómenos complejos haciendo uso de las herramientas más cercanas que podemos tener. Y lo importante de esta presentación es enfocarnos a entender bien la naturaleza de los fenómenos como son los producidos producto de la aplicación de tronaduras explosivos. Ustedes saben que eh, la resistencia de los materiales está definido por la naturaleza, ¿ya? En este caso, los materiales de interés son geológicos, ¿ya? La naturaleza, la litología, las fallas estructurales, vetillas, etcétera. Pero también depende su comportamiento en la naturaleza de las cargas que se le están aplicando o solicitaciones, ¿ya? Entonces, uno puede dividir esto en dos categorías, una condición cuasi estática y una condición dinámica. ¿Por qué planteo estas dos diferencias? Porque, ¿qué es lo que se hace normalmente y de manera masiva? Es considerar que los fenómenos de tronadura tienen una representación casi cuasi estática. ¿Por qué se los menciono? Porque para representar los criterios de ruptura, de daño, etcétera, se hacen uso de modelos y en su gran mayoría también se hacen uso de ecuaciones teóricas que buscan representar cuáles son los factores críticos como la velocidad de partícula crítica, entre otras, y para eso ocupan ensayos cuasi estáticos, ensayos de laboratorio tradicional, como son cargas muy lentas, en búsqueda de la ruptura, tracción indirecta que pueden durar varios segundos, incluso algunos minutos. Sin embargo, cuando uno entiende que en realidad la solicitación de la fuerza no es cuasi estática, sino que es dinámica, es un esfuerzo de muy alta magnitud y que dura muy poco, ahí existe la gran dicotomía, ¿ya? O sea, no podemos representar algo que tiene una naturaleza muy distinta a la que nosotros tratamos de ajustar con la herramienta actualmente en uso. Entonces, frente a todo esto, nosotros dijimos, bueno, acá lo importante es tratar de encontrar un criterio realista que compare peras con peras, ¿ya? Haciendo de manera coloquial, peras con peras y no peras con manzanas. O sea, busquemos criterios que sean realistas y que busquen entender cómo se comporta el macizo rocoso o la roca frente a esfuerzos de la misma naturaleza que una tronadura explosiva, ¿ya? En magnitud, en forma, en tiempo, etc. Entonces nos llevó a, a entender que, por ejemplo, volviendo un poco atrás, eh, normalmente, ¿qué es lo que se usa? Lo que mencioné delante. Se usan modelos, ¿ya? Modelo campo lejano, modelo campo cercano, o definitivamente cálculos a través de relaciones teóricas para obtener estos famosos PPB críticos, que son una representación de
valores obtenidos del laboratorio que mencioné recientemente. Entonces, volviendo al planteamiento original, lo que nosotros dijimos, bueno, busquemos algo que sea realista. Y nos llevó a la construcción de un criterio dinámico de propiedades del macizo rocoso. ¿Ya? Este sistema es un cañón que lo que hace es generar una onda de choque con la misma forma y magnitud que tiene una tronadura explosiva, ¿ya? Que puede durar fracciones de milisegundo, un milisegundo, que es regulable y que además puede tener diferentes magnitudes, desde 10, 20, 100, 200 hasta 2 gigapascales por fracciones de milisegundo. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Voy a colocar un breve video. Lo que hace es generar una onda de choque, ¿ya? Un cañón que propaga una onda de muestras de roca, ¿ya? Básicamente lo que hace eso. ¿Y qué es lo que medimos con este sistema? Es, dependiendo de la magnitud de los esfuerzos que se propagan y los ppb que se propagan a través de la roca, definir unos ppb críticos o variaciones de las propiedades estructurales de la roca, ¿ya? Este sistema, que es capaz de generar ondas de choque tipo tronadura, se puede utilizar para roca desconfinada, que son aplicaciones, por ejemplo, como un rajo, para estudio de rajo, o para rocas confinadas, como puede ser estudio de minas subterráneas. Y para eso tenemos todo el sistema para confinar a los esfuerzos in situ, en los cuales efectivamente está la roca dentro de una mina subterránea. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Nosotros, en la práctica, ¿cómo utilizamos esta información? ¿Ya? Nosotros hemos definido una metodología de trabajo que la hemos denominado tronadura precisa, ¿ya? La que enmarca varias cosas, varias consideraciones. Nosotros lo que hacemos es utilizar información real del macizo rocoso, las propiedades del macizo rocoso, y también las propiedades del explosivo que se está utilizando, ya sea anfo, emulsión, lo que sea, ¿ya? Y dentro de toda esta información, que es real, que es medible en terreno, está, por ejemplo, el VOD, la viscosidad, por ejemplo, registro de vibraciones, información estructural, información de estados tensionales, y además el método de desarrollo y explotación, el diseño de la tronadora, básicamente. Pero como les mencionaba, todo esto de manera real. ¿Para qué? Para calibrar un modelo, una simulación computacional. ¿Y cómo se hace esto? Nosotros tenemos dos opciones. Usar información de tronadura o registro de vibraciones que ya tengan disponible en el terreno, digamos, o hacer un diseño de una tronadura como esta, tronaduras controladas, en donde se rodea en terreno la tronadura de baja carga explosiva con diferentes sistemas de registro, pueden ser acelerómetros, geófonos, etcétera. ¿Para qué? Para simular este fenómeno, y además, con estas simulaciones computacionales, poder obtener el esfuerzo dinámico, por un lado, y también los ppb que se generan producto de esta tronadura. Bueno, y uno dice, ¿para qué ocupar esta información? Bueno, como yo quiero recrear tronaduras de diferente envergadura, yo utilizo esta información precisamente para recrear estos esfuerzos que se generan y utilizarlos en nuestro simulador de tronadura, que es nuestro cañón. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Nosotros, como somos capaces de medir el estrés dinámico y el ppb que se genera, construimos una curva maestra, ¿ya? Quiere decir, impactar con diferentes niveles de magnitud de esfuerzo dinámico y ver cómo responde la roca con una litología en particular. Va a llegar un punto, que es definido como ppb crítico, en donde todas las rocas, superado un ppb umbral, se van a romper y se van a fragmentar según la magnitud del esfuerzo dinámico y la velocidad de partícula que se genera, ¿ya? Pero antes de esto, la roca también sufre daño, ¿ya? Y esta degradación también nosotros la podemos medir porque hemos diseñado un sistema de microtomografía ultrasónica que entrega las variaciones de las propiedades del módulo elástico dinámico producto de diferentes magnitudes de impacto. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Esta curva maestra te puede servir para muchas cosas. Depende de lo que tú quieras. Si quieres saber el ppb crítico, definimos el ppb crítico. Si tú quieres proyectar
las curvas de fragmentación, según tu requerimiento, definimos un PPB para la fragmentación deseada. O, por otro lado, si te interesa conocer el daño que estás generando en un banco o en un pilar, definir cuáles son tus umbrales máximos de disminución de las propiedades elásticas. Por ejemplo, si tú me dices, no, mira, ¿sabes qué? El umbral máximo de daño es 20% de su modelo elástico. Lo definimos acá, 20%, lo proyectamos en PPB y definimos un PPB crítico. Entonces, toda esa información con esta curva maestra puede ser tan versátil y tan potente desde el punto de vista práctico que te puede entregar información y no tener que estar haciendo muchas pruebas y error, ¿ya? Que usualmente se hacen en terreno. Entonces, con toda esta información, ¿qué es lo que hace uno finalmente? Bueno, con toda esta información, uno lo que hace es gestionar la energía disponible producto de la astronauta. ¿Cómo se hace? La tronadura precisa, el concepto de tronadura precisa está primero en definir y conocer cómo son las componentes de las ondas de choque en su componente compresiva, de tracción o de corte. Y ese conocimiento te va a permitir, a través de la gestión de los retardos entre tiros aledaños, entre tiros que están juntos, definir si tú quieres definir un tiempo de retardo para generar acoplamiento destructivo, en donde las ondas se restan, la componente positiva de una con la negativa de otra, en un punto en el espacio, se va a restar, o acoplamiento constructivo, en donde lo que se hace es acoplar tiro 1, tiro 2, las componentes de tracción y las de corte para generar en algunos lugares más efecto, para el caso constructivo, o en algunos lugares generar filtros dinámicos para evitar el daño en algún lugar que tú no desees producir daño, lógicamente. Entonces, ¿cómo se usa esto en la práctica? Les vamos a mostrar algunas experiencias de aplicaciones. Esto fue una experiencia reciente en una mina de Rajo, ¿ya? En donde se tomó una tronadura típica de 91 tiros de explosivo con 5 líneas de explosivo, 2 de buffer, ¿ya? Y lo que se hizo fue construir, primero que todo, nuestra curva maestra, definir los PPB críticos, ¿ya? Los PPB críticos en donde el PPB en donde la roca rompe, ¿ya? Entonces, una vez que definimos esto y calibramos nuestro modelo numérico, pudimos simular las tronaduras que normalmente se hacen, ¿ya? Que es una línea base, y proyectar cuánto era el efecto en área acondicionada, en área rota, digamos, en área fragmentada, ¿ya? Y nos dimos cuenta que solamente gestionando o cambiando, haciendo uso de la tronadura precisa de acoplamiento constructivo y destructivo, cambiando los retardos entre las líneas, lo que podíamos hacer es eliminar una línea completa de 15 tiros en una tronadura que normalmente era de 91. Entonces, cuando tú eres capaz de gestionar la energía disponible de una mejor manera, sin ni siquiera cambiar explosivos, sin ni siquiera cambiar barras de espaciamiento, sin ni siquiera cambiar nada más, tú puedes gestionar mejor y ahorrar un 20% en perforación de tronadura, ¿ya? Eso es un valor enorme si se considera que, por ejemplo, haciendo algunos cálculos bien conservadores, si uno considera, por ejemplo, la cantidad de tiros que se tronan en una mina mineras grandes, por lo menos en Chile, están considerados entre 500 y 1000 tiros diarios, ¿ya? Por lo tanto, un impacto en un 30% de disminución en PIT, está hablando entre 50 y 100 millones de dólares al año, ¿ya? Y en mineras que no son tan grandes, pero que igual tienen gran envergadura, está disminuyendo solamente por una disminución del costo en PIT de un 30%, está hablando entre 10 y 15 millones de dólares anuales de disminución de costo, sin considerar ni siquiera los gastos por reducción secundaria, que pueden ser enormes, porque si te encuentras con bolones, porque tu tronadura fue subdimensionada, etc. Además, la disminución de vibraciones molesta a las comunidades. Ya aquí en Chile tenemos minería cercana a comunidades, disminución de la emisión de contaminantes, reducción de la huella de carbono, etcétera, etcétera.
Otra aplicación que es tremendamente interesante y que tuvimos la oportunidad de trabajar en ella es entender cuáles son los efectos, ya ahora que estamos hablando en minería subterránea, cuáles son los efectos que tiene el destressing, ya que es generar la manera de debilitar el macizo rocoso relajando los esfuerzos para poder trabajar de una manera más segura en mineras complejas. Ya esta es una minera del teniente, esta es una minera del teniente, en donde tienen estados tensionales muy altos, sigma 1 sobre 60 megapascales, en donde para poder desarrollar los túneles, ¿ya? Tienen que desestresar el macizo rocoso en la frente para que se relajen los esfuerzos y poder posteriormente hacer los tiros de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente? Hacen 4 tiros adelantados de explosivo con ANFO y los detonan para relajar los esfuerzos y después acceder a hacer los tiros de desarrollo normales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros construimos nuestra curva maestra, ¿ya? De PPB, degradación del macizo y PPB crítico. Y lo que encontramos que producto del destressing, de la aplicación de estos tiros de destress, se generan efectivamente variaciones en los modos elástico-dinámico, estático y en el estado tensional, ¿ya? Y esta variación del estado tensional, después cuando se va a hacer los tiros de desarrollo, también tiene un impacto, porque como el estado tensional varió, y además varió, pero igual sigue siendo alto, se genera una sobreexcavación que es alrededor de 3-4 metros de las caras normalmente definidas por diseño en los túneles, ¿ya? Otra aplicación súper interesante que se ha hecho ya hace más de 10 años en Chile tiene que ver con el precondicionamiento con tronaduras, ¿ya? Y esto es, imagínense, tronaduras masivas de grandes longitudes sobre 100 metros de largo en minas subterráneas, ¿ya? Entonces, a nosotros se nos solicitó definir cuál podría ser el mejor escenario para tronar cerca de 60 tiros en una área comprendida de 14.000 metros cuadrados. eh, y lo que se hizo, gracias a esta metodología de tronadura precisa, simular diferentes escenarios para definir cuál es el más apropiado y cuál tiene mejor efecto, ¿ya? Y por otro lado, cuál es el que daña menos la infraestructura, los túneles, las galerías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué me muestro a continuación esta lámina? Es que si uno tiene información real, tiene información precisa y además cuenta con la herramienta y valores reales de PPB crítico o de degradación del macizo, etcétera, etcétera, uno puede facilitarse la tarea y poder definir sin tener que hacer prueba y error en terreno, sino a través de simulaciones computacionales, definir y detectar cuál es el mejor escenario de tronadura que por un lado tenga buenos efectos en precondicionamiento, pero que además tenga poco impacto en daño. El impacto en definitiva y en resumen, el impacto en la tronadura precisa en operaciones mineras mejora la fragmentación, ¿ya? Tú puedes manejar, y aquí la palabra clave es gestionar la energía, disminuir los daños en instalaciones, optimizar mallas de voladura y perforación, reducir los costos. Ayer tuvimos una reunión con una mina acá en Chile y nos decía, nosotros le planteamos 30% de disminución de los costos y me dijo, mira, yo soy feliz con el 10%, porque la cantidad de costos que se genera producto de la reducción secundaria es enorme. Disminuir la huella de carbono y gases nocivos, reducir vibraciones y los aspectos que ya mencioné anteriormente. Con esto, uno puede proyectar varias variables, ¿ya? Puedes proyectar en una tronadura los estrés dinámicos, los esfuerzos dinámicos básicamente, los PPB que se generan en una frente de banda de choque, área acondicionada, tú puedes incluso proyectar curvas de fragmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Los proyectos desarrollados, proyecto de precondicionamiento El Teniente Andina, en ese periodo de tiempo, 10 años, CADIA es de Newcrest en Australia, proyecto Túnel Chepe Biobío el 2016, minería continua del 2015 al 2017, optimización de proceso de tronadura Goldfield, Salar del Norte el 2024 y el análisis de efectos de stressing y daños por sobreexcavación en el Teniente 2024-2025. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muy interesante.
Em, yo quería preguntarte si manejan otras técnicas, además de esta en MathGeo, y también algún caso de éxito que hayan tenido que nos quisieras compartir. Mira, a propósito de tu pregunta, nosotros si bien ya trabajamos con algunas minas en Perú, hemos estado trabajando básicamente en mediciones de esfuerzo con emisiones acústicas, ¿ya? Ok. En minas como Volcán, Glencore, Marcobre, Minsur, Hampton, El Brocal, Ujú. Milpo, pero en la actualidad no hemos hecho ningún desarrollo en la línea de la tronadura aún, ¿ya? Así Ok. que la disposición está completa. Seguro que pronto podremos tener esta técnica en Perú. Sí, Em, sin duda. tenemos una pregunta. ¿Me pueden ayudar con el... Sí, Hola, claro. hola Es un- Víctor. Pregunta Manuel Hernán, perdón. Hola Víctor, una pregunta. ¿El efecto de anisotropía del macizo rocoso juega algún rol en esta metodología de monitoreo? Sí, o sea, sin duda. Por eso que es tan importante la caracterización previa de las rocas que se van a utilizar. Por un lado, uno tiene que agrupar tipo de litología, tipo de alteración, para entender qué es lo que está ocurriendo detrás. Un ejemplo claro de esto, les puedo comentar que fue el proyecto de FBioBio, en donde se envió una roca de un túnel para que pasara el ferrocarril, y la roca tenía la misma litología, sin embargo tenía tres clasificaciones de grados de meteorización. Y lo que ocurrió es que efectivamente se encontraron tres curvas maestras para ese tipo de litología, o sea, para ese tipo de degradación. Entonces, fue tan importante el desarrollo que en definitiva lo que se hizo y lo que se decidió para esas rocas en donde tenía algunas características muy débiles y otras un poco más resistentes, es definitivamente no hacer el túnel con tronadura, ¿ya? Porque se encontraba un ábaco de probabilidades muy grandes de daño dentro del túnel. También complementa la pregunta preguntando si tiene algún límite de aplicación considerando el daño de rocas débiles que se identifican por un muy bajo BP. No, no tiene ninguna restricción. La misma respuesta a una roca muy débil fue precisamente la del túnel Chepe también. Teníamos magnitudes de esfuerzo de ruptura a los 20 megapascales. La gracia del sistema es que yo puedo regular los esfuerzos, ¿ya? Y eso es muy relevante. El cañón puede variar desde 0 hasta 2 gigapascales de esfuerzo por unidad de milisegundo. Para que se Mm. hagan una idea, roca muy débil, está a 20, 30, pero hay rocas que pueden llegar en UCS hasta, con suerte, 600 megapascales, y nosotros con este cañón que genera ondas, pero de esfuerzo dinámico, puede llegar a 4 veces lo que una roca puede aguantar en un ensayo tradicional. O sea, el nivel de impacto es muy, muy grande. No tiene limitación en definitiva. Ujú. Eh, Manuel Hernán Rapimán, que formó la pregunta, te agradece mucho y te felicita, Víctor. Y Guillermo Lascano hace el siguiente comentario. Colegas, debemos considerar que cuando se realizan simulaciones Monte Carlo o HIP Divine, la diferencia entre el PPB real con el teórico puede variar 30 a 50%. Esta diferencia, si tienes un PPB real, puede optimizarse de mejor forma una tronadura. ¿Sí? Ok. Efectivamente, eso claro, eso es verdad. Básicamente ese 40% es básicamente incertidumbre. Entonces, si Ujú. tú logras tener certidumbre de esos valores, lógicamente va a impactar de manera económica, de un punto de vista económico, un punto de vista de seguridad notable dentro de una operación minera. Excelente.
Marcelo Barzocchini pregunta, ¿cuánto se tarda en hacer una simulación de un banco aprox de 90 tiros? Mira, desde el punto de vista de la simulación hay varias etapas. El primero es calibrar tu modelo numérico con información real de macizo rocoso, explosivo, y compararla con registros históricos o con registros que tú vayas a hacer en terreno. Supongamos que hay registro histórico y desestimo el tiempo que te toman tomar los registros tú, digamos. Estás hablando cercano a, en calibrar tu modelo te demora, eso es lo que demora más en realidad, te demora una semana en calibrar tu modelo con registro, etcétera, pero después hacerte unas obras masivas te toma 1 o 2 días. Entonces, la ventaja de esta es enorme frente a que en definitiva no gastas muchos recursos, no tienes que usar explosivos, no tienes que usar nada, porque lo que hace es hacer simulaciones. Las simulaciones nacen precisamente en una combinación entre experiencia y teoría para evitar hacer prueba y error. Así que el impacto en esto es muy, muy grande. Excelente. No tenemos más preguntas. A ver, les doy unos minutos a ver si alguien más pregunta, pero me parece que esas han sido todas. Sí. Bueno, Víctor, agradecerte muchísimo por confiar en la Cámara de Comercio Peruano-Chilena para hacer este webinar con nosotros y agradecerte por la información que nos has compartido el día de hoy. Y a todos los participantes, muchas gracias por conectarse. Y a ver, otra pregunta de Francisco R. Este método, en el caso de minería subterránea, ¿qué tanto puede evitar los llamados tiros cortados? Lo que pasa es que los tiros cortados es un problema operacional, no es que yo pueda evitar que se corte un tiro. Em, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que no. mm, no sé, cuando tú tienes tiros cortados o tiros fallidos, lo que hace es registrar en vibraciones y puedes detectar que ese tiro no salió bien. A ver, sí, Francisco, si quiere participar, si el equipo puede ayudarme, porque creo que ha levantado la mano. Y puede prender el micrófono, nada más. A ver, poquito. Sí, Francisco, si quieres hablar, Ya está el micrófono prendido. Francisco, no lo logramos escuchar. Hola, hola. Hola, Ahora buenas sí. tardes. Sí, bueno, primero dar las buenas tardes a todos. Bueno, a Víctor, muy interesante este sistema que han desarrollado, ¿no? Eh, Bastante preciso parece. Y mi duda iba más que nada en la caracterización que tú habías dicho respecto al macizo rocoso, ¿no? Porque a veces la veladura secundaria versus la malla de perforación que se plantea, si no ha sido bien planteada según las características de la roca, obviamente vienen los tiros cortados. La secuencia, los milisegundos, a eso me refería en sí mi pregunta, Ah, ¿no? ya, Bajo tu perfecto. método de evaluación, ¿no? Sí, mira, lo que yo me mostré en el caso del teniente, que era para voladura de túnel, para desarrollo de túneles, yo logré simular el escenario actual, ¿ya? Es lo que hoy en día tienen ellos como método de tronadura, ¿ya? Tú bien sabes que normalmente cuando le preguntas a la persona que está a cargo cuál va a ser la malla que van a utilizar, siempre te responden la que usamos siempre, porque en definitiva no consideran que estás con otra litología, con otro estado tensional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestros modelos, consideramos todos esos aspectos desde el punto de vista geomecánico y geotécnico. Por lo tanto, tratamos de poblar con la mayor cantidad de información real nuestros modelos para acercarnos lo mejor posible a la realidad. Y lo que nosotros hacemos, como te mencionaba, para el caso del teniente, recreamos la línea base, pero efectivamente nosotros podríamos buscar cuál es la mejor malla en términos de optimización.
que pueda lograr los mismos o los mismos efectos en la generación del túnel y por otro lado disminuir los daños por sobreexcavación. ¿Ya? Esa es la ventaja, o sea, esto es versátil, puedes simular un escenario actual y buscar el escenario óptimo. Gracias, Víctor. Está bien clara tu explicación. De nada, gracias. Ujú. Bueno, con esto culminamos las preguntas. Reitero mi agradecimiento, Víctor, por este webinar y a todos los participantes, muchas gracias por conectarse el día de hoy y los invitamos a seguir las redes de la Cámara de Comercio Peruana Chilena y estar atentos a nuestros próximos eventos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Víctor. Bien.